Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Queen of God. Mi nombre es Priscila Cherres. Hoy venimos con un nuevo video con el tema El poder de las emociones. Hoy nos acompaña, ¿verdad? Como ven aquí, la hermana Ime y el hermano Carlos Lizama, no como colaboradores del canal, sino como expertos para que nos compartan acerca de este tema. Al igual, ¿verdad? Tenemos una invitada de lujo aquí con nosotros que se llama Guadalupe López Reyes. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es miembro de la iglesia del Inque Pastoral el presbítero Roberto Portillo y su esposa en Valladolid, Yucatán. Así que es una invitada foránea. Igual es médica cirujana, es especialista en salud pública, igual tomó un diplomado en consejería bíblica y es actualmente alumna del Instituto Bíblico Betel. Bienvenida al canal, hermana. Gracias por la invitación, hermana Priscila, hermano Carlos, esposa del hermano Carlos, hermana Ime. Gracias, aquí estamos para compartir la palabra del Señor y pues lo que tengamos que dar luz en esta pregunta de hoy. Gracias. No, muchas gracias a usted por aceptar estar aquí. No cualquiera se atreve hoy en día a hablar de lo que es la palabra del Señor y esos temas tan controversiales. Pues les voy a explicar un poquito cómo va a estar la dinámica del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones, pero vamos a enfocar en tres áreas, ¿verdad? En el área de los niños, en el área de los jóvenes y en el área de los adultos y cómo afectan las emociones en cada etapa de la vida, ¿no? Del ser humano. Y para empezar, ¿verdad? Con la primera pregunta, no podemos empezar si no tenemos un concepto de lo que es una emoción. Así que yo les voy a invitar a la hermana Lupita a que nos diga qué son las emociones. Fíjate que ese es un término un poquito, no difícil de expresar, pero sí poder comprender y unificar. Entonces, las emociones todos las experimentamos y son los estados afectivos que sentimos al interactuar con el medio ambiente y en la forma en que respondemos a esos estímulos, a lo que nos rodea. Y se expresa en sentimientos, en emociones que pueden ser las básicas: alegría, tristeza, enojo, miedo, y pues de ahí hay otras, ¿no? Como el gozo, la tristeza y algunas otras. Pero básicamente son esas cuatro. Es la forma en que respondemos a lo que vivimos según lo que nos rodea, y toda esa experiencia tiene también una forma de que hace algo en nuestro organismo. Nuestro organismo responde de una forma anatómica, de una forma fisiológica, y que queda grabado en nuestra memoria como un recuerdo o como un evento. Supongamos, hagamos este ejercicio todos ahorita, alguna situación que en nuestra infancia nos haya causado alegría. Y entonces nuestro cuerpo empieza a decir, pues yo me acuerdo cuando fue mi cumpleaños número 5 o 6, ¿no? Y que había un gran pastel, y entonces yo me empiezo a reír y se me empieza hasta a antojar el pastel. Y hay emociones pues que son de alegría, pero muy diferente cuando me preguntan o les pregunto ahorita cómo se sienten o cuando recuerdan la primera vez que alguien les pegó, les golpeó su cuerpo, ¿no? Y entonces empezamos hasta a sentir el dolor. Entonces las emociones son situaciones afectivas que recordamos y que nos hicieron responder al medio ambiente según lo que estábamos viviendo en ese momento, esas circunstancias. Inclusive, ahorita que estábamos haciendo el ejercicio, estaba recordando a mi momento feliz y cuando cambió el triste fue así como que mi cara, así de que, ¿qué ¿De así? pasó? De así, las emociones es algo que afecta, como dice usted, de todo nuestro ser. Y ya para nuestra siguiente pregunta, hermana, vamos a dividirlo ya, cómo afecta las emociones o qué efecto tienen las emociones en la vida del ser humano en cada etapa de nuestra vida, tanto física como mental, como espiritualmente. Y vamos a empezar con la etapa de la niñez. Aquí nuestra experta, la hermana Ime, va a hablarnos acerca de cómo las emociones afectan en la niñez. Nuestra primera etapa es la etapa
crucial para nosotros, para crecer como adultos sanos, hablando emocionalmente. Y es que en la niñez se da el aprender a sentir esas emociones. Decía nuestra hermana, la doctora, que una emoción tiene que ver con todas nuestras cuestiones también físicas, somáticas. Una emoción es un conjunto de respuestas, por así decirlo, neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo. Si el estímulo es grato para nosotros, vamos a reaccionar de manera, pues, positiva, por así decirlo. Pero si el estímulo es negativo, no es la misma forma con la que vamos a reaccionar. Es en esa etapa donde están aprendiendo qué es una emoción, donde están aprendiendo o donde están más bien experimentando cuando están molestos, cuando están alegres, saben lo que está pasando en ellos mismos, en su comportamiento. Ahí es lo importante de las emociones en la niñez, dejar que el niño aprenda esas emociones, a identificarlas, porque él todavía no puede, ahora sí que expresarlo con palabras. A veces tú ves a un niño que está allá en un rincón y está así con su cara como que enojado, ¿verdad? Y le dices, ¿qué te pasa? Y solo te contesta, no sé. Y a veces por algo, no sé, a lo mejor no encontraba su juguete o cosas así que para un adulto puede ser como que algo insignificante, pero para él todavía está experimentando qué es ese enojo o frustración en ese sentido, porque no sabe expresar qué es lo que le está pasando. Ahí la importancia de las emociones en la niñez. Es una etapa en la que los niños apenas están conociéndose a sí mismos, cuál es su reacción, cuál es la manera en cómo la deben de expresar o de decir. Ahí la importancia de las emociones en la niñez y no dejar que los niños, ay, no estés triste, mira, no llores. Tratar de evitar que no la sientan, sí es afectarlos. Si no experimentamos emociones, seríamos como robots, porque no estaríamos sintiendo nada, no teníamos esa reacción ante un estímulo, ya sea una reacción positiva o una reacción negativa. Entonces los niños no hay que dejarlos que no lo expresen, aún sea molestia, enojo, tristeza, sino que ellos vayan aprendiendo que es parte de vivirlo, pero no quedándose solamente con esa emoción. No sé si me explico. La importancia, entonces, resumidas cuentas, de las emociones en la niñez es que van experimentando y van conociendo cómo se van sintiendo de diferente manera, de acuerdo a una circunstancia que a él esté pasando en ese momento. Y es ahí, yo creo que cuando comienza el trabajo más duro de los papás, ¿no? Porque tienen que ir instruyendo a cómo esas emociones tienen que controlarlas, no, porque no pueden, cuando si un niño se enoja, se tira, ya se berrinche y hay algunas cosas que no saben controlar y es ahí donde los papás tienen que instruirlos. Inclusive vemos en Disney, no sé si han escuchado de Intensamente, como en Riley, de este personaje de Riley, tenía varias emociones y ella no sabía cómo controlar este sentimiento de los que tenía, ¿no? Fíjese que también lo que acaba de decir la hermana Ime es muy importante. Además de que al niño se le permite experimentar sus emociones, los padres también pueden identificar qué es lo que entristece al niño, qué es lo que le causa gozo o por qué se frustra. Y entra el trabajo nuevamente de educación. A lo mejor son cosas que no tienen gran importancia y por eso hace grandes berrinches, pues es orientar al niño, ¿no? Que no vale la pena experimentar eso. Está muy bien dejarlos que experimenten, pero uno también conocerlos y conducirlos, eso es muy importante.
Pasamos, ¿verdad?, a la siguiente etapa, una etapa en la cual las emociones se desbordan, una etapa en las cuales no sabes lo que sientes, una etapa en las cuales tus papás tienen que lidiar contigo día con día porque ya no saben qué hacer contigo, porque tienen las emociones disparadas, como dices, la edad de la punzada, que es la etapa de la juventud. Entonces, hermano Carlos, usted como experto, ¿qué nos puede decir de los efectos que tienen las emociones en la vida de los jóvenes, tanto físicas como mentales y como espirituales? Hola, Dios les bendiga. Dios les bendiga al que nos está viendo también, ¿verdad? Bienvenida, hermana Lupita. Dios le bendiga. Felices de que esté con nosotros. Y pues es la edad yo creo que más compleja. No para todos, no podemos generalizar, pero en la mayoría de los casos así es. Es la etapa más difícil, es la etapa crucial, ¿no? En donde hay una brecha, hay un espacio en donde si son bien llevadas esas emociones, si son bien de alguna manera guiadas, orientadas esas emociones, entonces la persona brinca esa etapa, pasa esa etapa de una manera pues lo mejor posible, y eso prepara al adolescente de alguna manera a ser un adulto, a un joven mayor, un adulto, adulto joven, para vivir de alguna manera emocionalmente sano, emocionalmente estable. Pero si en ese trayecto, en esa etapa también ocurren ciertos problemas en donde hay emociones que no se superan, emociones que no se saben manejar, emociones que generan conflictos y que por ahí los adolescentes tienden a atorarse un poquito en esa etapa. Entonces es ahí donde vemos a adultos manifestándose como si fueran jóvenes o incluso adultos manifestándose como si fueran niños, ¿no? Entonces, eso habla un poquito de cómo manejaron y cómo pasaron, cómo atravesaron esas etapas en cuanto a eso. Es muy importante, aquí yo creo que es muy importante, hablaban hace un momento acerca de los niños, y es muy importante cómo enseñar a los niños desde esas etapas muy pequeños a llevarlo, esas emociones, a llevarlas al Señor, a llevarlas en oración. Creo que ahí también esa es la labor de los papás, la labor que tenemos como papás, los que tenemos hijos, ¿no? En ese sentido, no solamente está en explicarles, en enseñarles y que ellos y que nosotros, como decía la hermana, aprendamos a diferenciar o aprendamos a identificar, sino también, bueno, qué hacer con ellas, porque creo que ahí está algo que es fundamental, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que hay que llevar todas nuestras cargas, todo lo que sentimos al Señor, y hay que llevarlo en oración. Entonces, es ahí en donde tenemos que instruirlos desde esa etapa para que cuando lleguen a la etapa de las dificultades, de las turbulencias, de la punzada, como decía Pris, como decías hace un momento, pues no es que sea más fácil, pero les dimos algunas herramientas, ¿no? Y entonces a nosotros como papás nos correspondería estar pendientes de ellos, estar supervisando y modelando un poco respecto a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque por supuesto que los adultos somos modelos para ellos. Y si ven que papá y mamá, cuando se sienten mal, cuando hay un problema, cuando hay alguna necesidad, van y oran y vengan hijos, vamos a orar por esta necesidad. Entonces, eso es algo que estamos modelando para ellos, ¿no? En cualquier etapa, desde muy chiquititos, ellos son capaces de mirar. A mí me encanta, por ejemplo, uno de mis hijos aprende muy rápido, los más chiquititos tienden a aprender muy rápido, ¿no? Y entonces ellos ya saben que cuando hay alguien enfermo, lo primero que vamos a hacer es orar por él. Lo primero que vamos a hacer incluso por nosotros es orar. Saben que ante cualquier necesidad, ante cualquier problemática que pueda existir, ante cualquier emoción, ante cualquier temor, ante cualquier situación que está ocurriendo alrededor de nosotros, es llevarlos hacia ese espacio en donde el Señor va a ministrarnos, va a ayudarnos, nos va a mostrar el camino correcto y sobre todo nos va a ayudar a superar esa etapa. Los jóvenes tienen particularmente un conflicto extra, vamos a llamarlo, ¿no? Porque hay cambios hormonales,
en la etapa de los jóvenes hay cambios hormonales, hay cambios emocionales, hay cambios mentales, hay cambio y mucha influencia con ellos. Entonces, es una labor muy grande la que tenemos que hacer con ellos. Es una labor muy grande en el cómo orientarlos. Pero yo creo que la palabra nos dice, ahí tenemos que enfocarnos. Yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles Biblia, ¿no? Biblia, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo manejar la tristeza? ¿Cómo manejar la ruptura no sé, del noviazgo? ¿Cómo manejar el problema con el amigo? ¿Cómo manejar el problema con los mejores amigos? ¿Cómo manejar el problema con las personas que no son conversas, pero que están afectando porque me llevo bien con él, porque me llevo bien con ella? Entonces, hay que llevarlos a la palabra. Eso es lo que yo en mi corazón me dice, y lo que la Biblia también nos enseña a través de eso, ¿no? Ahí están las respuestas, y nosotros como papás, como personas que trabajamos dentro del ministerio, guiar a los jóvenes, no solamente en las cuestiones mentales, sino también en las cuestiones emocionales, están en la Biblia. Entonces hay que enseñarles y hay que mostrarles ese espacio. Exacto. Y es como dije hace ratito, no hay que generalizar, porque como decía, ¿verdad? Hace rato describía cómo los jóvenes nos tachan de inestables emocionalmente, de que no nos importa nada, de que, ay, ¿para qué se lo digo si va a seguir igual? Entonces, hay jóvenes que sí quieren aprender, que sí están dando todo de su parte, pero como bien decía usted, tienen que instruirlos, seguir el modelo en casa. Si nosotros no podemos observar o no podemos palpar ese ejemplo en casa, muy difícilmente voy a poder controlar mis emociones o voy a poder establecer una disciplina espiritual. Y entonces es lo que llevamos, como decía la hermana Ime, desde pequeños tenemos que enseñarles a orar, desde pequeños necesitamos enseñarles a leer la palabra, a estar en la iglesia, a todas esas cosas, porque cuando ya llegue en la adolescencia, ya no solo yo como papá le voy a enseñar, sino ya vienen amigos, ya vienen maestros, ya vienen muchas otras personas las cuales pueden influir con más impacto en tu vida, inclusive los medios sociales pueden influir en los jóvenes más rápido, porque como dijo bien el hermano Carlos, son cambios que estás teniendo tanto físicos como hormonales, como mentales. Entonces es el mayor impacto que se tiene, ¿no? En esa transición de la niñez a la juventud, cuando todavía no estás encontrando quién eres. Digo, perdón, cuando estás encontrando quién eres. Entonces es ahí la importancia del papá, del ejemplo, porque si los papás en casa no les enseñan, van a adoptar de otros lados lo que ellos quieren ser. Fíjate, Fris, que en medicina dicen hormona mata neurona, ¿no? En esta etapa de la adolescencia y de la juventud, porque precisamente está todo este crecimiento y desarrollo de, como habían dicho desde el principio, de las hormonas, de los cambios biológicos internos que no podemos observar, pero que están sucediendo y que hacen al adolescente, al joven, pues un poco más irritable, más iracundo, enojón, explosivo, y todos estos sentimientos que Dios ha puesto en nuestro corazón. No olvidemos lo que dice la Escritura, que del corazón emana la vida, ¿no? Que cuidemos nuestro corazón porque de ahí viene toda esta situación. Entonces, en esta etapa crucial, que la vemos como difícil, también la Escritura nos invita a verla como una etapa de oportunidad, que estamos viendo este torbellino de emociones, ira, enojo, tristeza, miedo. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellas? Porque son normales. Y en la Escritura tenemos ejemplos, pues, de emociones. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús escuchó que su amigo Lázaro había muerto, él lloró. También otro ejemplo, el extremo, ¿no? Jonás, cuando le mandan ir a predicar a Nínive, él hace un berrinche, un enojo, y cómo termina desbordando sus emociones en una situación de desobediencia. O sea, sí tienes tus emociones,
pero también la Biblia te demanda a que las domines, a que tengas dominio propio. Y como dice Romanos 12, no te conformes con este pensamiento, hay que renovarlo, ¿no? Sí lo tienes acá, pero tu trabajo es que cuando hagas el conecte con tus neuronas, tú digas, a ver, le bajo tantito a mi intensidad, ¿no? Si va a 100 kilómetros por hora, pues freno o desacelero para poder controlar esto y no terminar gritando a mis padres, diciendo cosas hirientes y haciendo otras cosas que creo que más adelante vamos a tocar. ¿Qué pasa cuando no controlamos nuestras emociones? Allí, hermana, está también la influencia y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Precisamente ahí está la labor tan especial que el Espíritu Santo hace con todos, ¿no? Pero particularmente con los jóvenes. Una persona que ha nacido, que ha aceptado al Señor Jesucristo, que se ha arrepentido y que tiene esta nueva naturaleza, es ahí cuando hay que enseñarles y hay que decirles, tú has nacido de nuevo y es verdad que tienes todo esto, que tus emociones y que te van a de repente a ganar, pero ahí está la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que mora en ti, ahí está este dominio propio que es parte del fruto del Espíritu. Entonces, hay ahí una serie de herramientas que hay que enseñarles a los jóvenes, que hay que mostrarles y que hay que explicarles, pero también hay que ministrarlos en ese sentido. Entonces, nada más para complementar un poquito. Entonces, vamos a pasar ya a la última etapa de la, de la vida, ¿no? A la adultez. A la adultez, esa adultez, bueno, ya está formado tu carácter, ya está formado quién eres, ya a lo mejor algunos están casados, algunos otros no, pero ya estás más estable emocionalmente, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces, hermana Lupita, ¿y qué efecto tienen las emociones en adultez, tanto físicas como mentalmente, espiritualmente? Fíjate, Prissy, que es una situación bien amplia, porque todo lo que se experimentó desde la niñez, desde la juventud, va formando tu carácter. Y hace un momento les comentaba sobre este proceso mental que hacemos de evaluar lo que estamos pensando, sintiendo y cómo vamos a actuar. Y ya para la vida adulta, puede ser que lo que sentimos y pensamos y a lo mejor no fuimos conducidos, nos haya convertido en personas, un ejemplo, que no perdonamos, ¿no? Porque traemos ahí un sentimiento de rencor que no fue resuelto. O todo lo contrario, situaciones de tristeza que a la persona la hicieron ser resiliente, es un término que se usa mucho en psiquiatría y en psicología, o sea que al final alguien que sufrió no terminó siendo una persona depresiva, sino todo lo contrario. Llevó a cabo toda esa situación para pensar con madurez y hacer de ella la persona con el carácter que ahora tiene. Entonces, pueden ser para bien o terminar, como había dicho el hermano Carlos, en una persona inmadura, ¿no? Siendo adulta, todavía comportándose como niño y teniendo rencores de la adolescencia. Hay adultos que todavía viven sin perdonar a sus padres por la forma en que los educaron o fueron enseñados. Dice, bueno, eso ya pasó en la niñez y recuerdan ese sentimiento y siendo adultos, es que mi mamá me trató así, ya tienen 50 años, es que todavía recuerdo que cuando fue día de Santa Claus o Navidad, no me llevaron lo que yo tenía, y tienen ese rencor ahí guardado con los padres. Entonces, en la vida adulta, pues ya tenemos nuestro carácter y la forma en que pensamos, y hay que analizar si lo que sentimos es de acuerdo a la luz de las escrituras. Si no hemos perdonado, decir, a ver, cuando pienso en esta persona me causa dolor, ojo, algo tengo que hacer ahí. Incluso parejas ya casadas aún recuerdan a los exnovios que los tronaron y todavía sienten ahí esa espinilla, híjole, pues ya pasó, eso no se puede estar guardando. La vida adulta podemos decir que actuamos y pensamos de una forma madura, pero sí, tenemos que analizar mucho cómo nos estamos comportando y lo que estamos sintiendo.
Fíjate, hermana Priscila, que en la vida adulta, si tenemos sentimientos que no hemos llevado a los pies de Cristo, se pueden ir guardando en el corazón. Y algo que decía la hermana Ime es, los tenemos reprimidos. Es la forma en que podemos entenderlo de forma sencilla. Reprimimos las cosas, las tenemos ahí guardadas, y como cristianos estamos con esta lucha de no dejarlo ir. Y entonces eso se empieza a hacer grande, grande, grande. Y la persona, vemos en casos de consejería, que por un rencor deja de hablarle a la familia, se separa por una emoción negativa, abandona la comunicación con los padres o abandona la comunicación con la pareja si están casados. Me hizo algo, me voy a vengar, le dejo de hablar. O dejo de cumplir mi parte como esposo o como esposa, también eso sucede. Está dando una respuesta a un sentimiento que trae ahí guardado, que no es positivo, es negativo, ¿no? Puede ser el rencor. Y si esto sigue creciendo, puede llevar a una batalla, ¿no? A un litigio, a tener discusiones con frecuencia. Un hogar que tiene frecuentemente problemas, pleitos entre ellos, hay algo en el corazón, en sus emociones que no han sido restaurados por el Señor Jesucristo. Aquí nuestro estándar es la Escritura. Aquí vamos a ir, tengo emociones, ¿qué dice la Escritura respecto a eso? ¿Qué debo de hacer con ellas? Ser instruidos por la palabra, llevarlos a los pies de Cristo para que, como hemos comentado a lo largo de esta charla, el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, nos ayude a perdonar. Porque si no, esto es como una bola de nieve, sigue avanzando. Y las personas que no son cristianas, si ese rencor está ahí, si ese sentimiento está en su corazón, empieza a maquinar, ¿cómo me voy a vengar? ¿Y cómo voy a hacer ahora ganar yo? Porque tengo que satisfacer esto, no estoy a gusto. Y puede llegar hasta un asesinato. Fíjense que hay un libro que se llama El Pacificador, el autor es Ken Sande, y que sí estaría muy bueno dar una enseñanza respecto a eso. ¿Qué hacer con esa emoción, esas emociones negativas? ¿Y qué pasa cuando no perdonamos? Podemos convertirnos en asesinos. Si usted dirá, soy cristiano, yo no puedo asesinar, o sea, jamás, pero dice la palabra que cuando no perdonamos a nuestros hermanos, pues nos estamos convirtiendo, damos ese análisis en nuestra vida adulta, ya con la madurez que tenemos, ya no estamos en crecimiento y desarrollo como un adolescente o un joven, ya tenemos la inteligencia de poder, en la mente que el Señor nos ha dado, nuestras emociones, hacer conciencia acá, y como les decía, Romanos dice, no te conformes a este siglo, renueva tu entendimiento. La tormenta que traes acá, pásala por este filtro que es la Escritura, y haz conciencia qué decisión vas a tomar, ¿no? Dios nos da esa capacidad. ¿Cómo ven, hermanos? Y algo con que decías, es verdad, y muchos hermanos he escuchado en la iglesia, ay, es que no hablo a la hermana tal, porque no me pagó el talento hace 2 años, ¿no? Entonces sí pasa, es algo que tú vas guardando y como decía, es como la bola de nieve que está gire y gire y gire. Y al final el que se afecta eres tú, no la hermana, porque la hermana dio su vida, y a lo mejor y se le olvidó que no te pagó el talento, ¿no? Entonces eso sí pasa de que el único que se afecta con las emociones que son negativas eres tú mismo. Fíjense, hermana Ime, hermano Carlos, en psicología hay algo esto, ¿no? Que cuando uno tiene las emociones y no la razona aquí, distorsiona su realidad. Entonces, cuando la distorsionas, pasa con este ejemplo tan cotidiano de no me pagó el talento y empiezas a maquinar cosas, ¿no? Ya no me pagó, pero luego ya no me pagó, ya me vio feo. Desde la vida cotidiana, en la iglesia, ay, mira esa hermana, no me habló, seguro que está pensando algo de mí o me hizo algo. Y había percepción, porque es lo que yo estoy percibiendo. Yo ni siquiera sé si la hermana a lo mejor ni me vio, no es que es algo personal, sino yo estoy percibiendo algo, empiezo a crear también una emoción y un sentimiento, porque las emociones son lo que pasa en ese momento, son transitorias. En ese momento, pues como la hermana no me habló, yo me molesté, yo me enojé.
y de allá pasa algo más, algún sentimiento, y ya empiezan los sentimientos cuando es lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. El sentimiento ya es una cuestión de no solo sentir en ese momento, ay, enojo porque no me habló, sino que ya también, ay, esa hermana seguro que no me habló, porque esto, porque lo otro, y empiezo a imaginar, a pensar. Entonces yo siempre le decía a mis hijos, eso que estás pensando o eso que vas a hacer, ¿le agrada a Dios? En cuestión de los jóvenes o de los adultos, es más bien no dejarnos nada más por lo que nosotros estemos sintiendo. Las emociones siempre están ligadas a lo que sentimos. Las emociones están ligadas al corazón. Los sentimientos es a lo que sentimos y a lo que pensamos. Entonces siempre es, ¿será verdad lo que yo estoy pensando? ¿Será verdad lo que yo estoy sintiendo? ¿O solo estoy percibiendo? Entonces eso es muy importante también. Quisiera leer Gálatas 5, que hace mucho énfasis, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y también creo que sería esto, tus sentimientos los llevas a la Escritura, a razonarlos aquí, ¿no? A hacer este ejercicio con la inteligencia que Dios nos ha dado. Porque si estamos haciendo lo contrario, entonces ya no somos espirituales, ya somos carnales, ¿no? Lo que antecede a esta lectura. Así es. Fíjate, hermanos, como joven, a mí lo que más me costó controlar fueron mis emociones. Y yo recuerdo que el que más me decía, escudriña la palabra, era mi papá. Pero la que me decía, aplícate la palabra, es mi abuelita. Y cuando veía algo que decía mi abuelita, ¿qué está haciendo esta niña? Me decía, así como estás actuando, actuaría Jesús, me decía. Eso que estás diciendo, lo diría Jesús. Eso que hiciste hoy, lo haría Jesús. Y recuerdo que esas frases me las decía mucho cuando veía algo que yo no podía controlar o que tal vez estallaba impulsivamente o contestaba o hacía, porque llegó el momento de que yo no sabía controlar esas emociones. Sin embargo, como bien ustedes dijeron, la palabra es la que te ayuda a controlar esa emoción. Cuando tú entiendes que el Señor te puso un poder de dominio propio, ya en tu vida nada vuelve a ser igual, porque tú ya sabes que esas emociones se llevan a los pies de Jesús, que esas emociones tú las tienes que dejar que las controle el Espíritu Santo. Entonces ahí la importancia de saber y escudriñar la palabra. Muchas veces los niños no van a querer hacer nada, no van a querer leer. Ay, es que no me siento con ganas. Así tal cual te lo dicen. Los niños son directos, sinceros y de pocas palabras. Es la etapa en donde ellos pueden decidir de alguna manera si se aferran o si desertan, ¿no? De alguna manera. Si ellos siguen los caminos del Señor, si ellos siguen los caminos que los papás les han mostrado. La depresión, uno de las verdades de la depresión es que es el ego herido, es decir, no cumpliste mis sueños, Señor, no cumpliste mis expectativas y entonces, ¿no? Mudo mi rostro. Alguien que se deja llevar por la ira, alguien que se deja llevar por el enojo o se tira la tristeza sin esperanza, es porque en su corazón no hay esta certeza de fe de que el Señor le va a ayudar.